Bien, realizamos el presente avance informativo con la señal de punto de corte. A esta hora nosotros nos encontramos en Provea, donde la sociedad civil fija posición ante la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral para el desenlace político en Venezuela. Escuchemos declaraciones de Griselda Colina, miembro del Observatorio Global de Comunicación y Democracia. Les vamos entonces a leer parte de nuestro pronunciamiento como parte de la sociedad civil y que llamamos "El país nos demanda comportarnos fraternalmente los unos con los otros". Esto no es una frase casual, es el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la tomamos de una de las últimas declaraciones del doctor Pedro Níquez, que decía que por ingenuo que parezca, el país nos demanda comportarnos fraternalmente. Estas son las voces de la sociedad civil y nuestro compromiso por Venezuela. Venezuela avanza el 2020 enfrentando una crisis multidimensional sin parangón en la historia reciente. Es tiempo de promover vías y mecanismos de entendimiento para avanzar hacia un escenario de compromiso que permita al país un tránsito pacífico hacia la gobernabilidad del Estado. Nos solidarizamos con el pueblo venezolano en su digna aspiración de superar la gravedad de la crisis que hoy enfrenta la nación, sumida en una emergencia humanitaria compleja. Emergencia que demanda respuestas urgentes y concretas, regidas bajo los principios humanitarios, teniendo como norte no solo la asistencia, sino también la protección de las personas y sus derechos, especialmente aquellas que enfrentan condiciones de mayor riesgo y vulnerabilidad. Estamos frente a una situación que solo puede resolverse a través de un acuerdo entre los actores políticos. La salida negociada a la crisis en Venezuela supone el reconocimiento del otro, la identificación de áreas elementales en donde se pueda acordar una solución aceptada mutuamente, que reduzca los costos políticos para los actores y que permita avanzar en la construcción de un piso firme y constitucional que garantice una estabilidad democrática y sustentable. Venezuela es un país con una profunda vocación democrática, pero en medio de las extremas circunstancias que atravesamos, la vía electoral se convirtió en un campo minado, en el que los venezolanos no confían. Quienes hoy nos reunimos, creemos firmemente que la solución tiene que ser pacífica, electoral y democrática. Urge la reconstrucción transparente de la ruta electoral, de forma que garantice condiciones, garantías de competitividad para elegir y para ser electos. En definitiva, para que el voto recupere su carácter de expresión ciudadana y permita enrumbar al país a una paz sostenible, a una verdadera transición y a un cambio estable. Reconocemos que las características que dominan la dinámica de la inestabilidad política han potenciado a través de años un proceso de pérdida de confianza en detrimento del voto como instrumento básico del ejercicio de la democracia. Hacemos un llamado a todos los actores políticos y sociales a asumir la construcción de soluciones pacíficas, donde las elecciones son clave. Un primer paso concreto sería avanzar en la conformación del Comité de Postulaciones Electorales de forma institucional y nombrar un CNE a través de un acuerdo político. Reconocemos el rol institucional de una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuya acción debe estar al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Es hora de mantener la cohesión de la Fuerza Armada Nacional en el impulso de un gran acuerdo nacional que permita el libre ejercicio del voto como derecho político. Reconocemos y valoramos positivamente el rol que han tenido los órganos y agencias de Naciones Unidas en la visibilización de las violaciones de derechos humanos y de la crisis humanitaria, al igual que la labor de la comunidad internacional en apoyar a la población venezolana en estas difíciles circunstancias. Asimismo, hemos instado a que Naciones Unidas asuma un rol más protagónico y vocal en la restitución de los derechos civiles y políticos, sin que dicha participación se manipule en favor de un determinado sector ni sirva para validar ejercicios fraudulentos e ilegítimos. Nos toca hoy a los ciudadanos y a la sociedad civil defender los derechos civiles y políticos y la vigencia del voto y exigir condiciones necesarias para su ejercicio libre y eficiente.
Los ciudadanos, organizaciones y movimientos sociales que nos manifestamos hoy ante el país representamos voces de la sociedad civil que demandan la búsqueda de soluciones a la crisis, soluciones institucionales sujetas a las normas que fundamentan el Estado de Derecho, capaces de estimular el entendimiento entre los diferentes actores. Urge que la deliberación sobre los asuntos públicos retorne al Parlamento, espacio natural previsto en la Constitución para tal ejercicio, y que a éste le sea devuelta su autonomía y su capacidad de expresión y beligerancia. Insistimos en que el primer paso hacia ese objetivo sería avanzar en la conformación del Comité de Postulaciones Electorales, que permitirá el nombramiento a través de un acuerdo político en la Asamblea Nacional de un nuevo CNE que cuente con el reconocimiento de todos los sectores del país. Con este norte hemos avanzado una serie de encuentros con diversos actores políticos para darles a conocer nuestras aspiraciones y propuestas. Sostuvimos una primera reunión con el diputado Ángel Medina, integrante de la Comisión Preliminar para la conformación del Comité de Postulaciones Electorales, así como con miembros de los partidos con representación mayoritaria en la Asamblea Nacional. En la misma los exhortamos a agotar los esfuerzos para recuperar el pleno funcionamiento de esta instancia, cuya legitimidad está basada en el acuerdo político logrado en 2019 entre los distintos factores representados en el Parlamento. Por otra parte, y tras varias semanas solicitando una reunión con los factores opositores que hacen vida en la Mesa de Diálogo Nacional, concretamos un encuentro con 3 de los partidos allí representados. En el mismo les comunicamos nuestro desacuerdo con el desarrollo de las negociaciones en esa instancia y los exhortamos a iniciar un amplio proceso de consulta con los diversos sectores del país, de manera que el convenio que allí se adelanta sea expresión real de las aspiraciones y deseos de los venezolanos y no de un acuerdo diseñado a la medida del grupo en el poder o de agendas políticas particulares. Asimismo, nos reunimos con el diputado Francisco Torrealba, jefe de la fracción parlamentaria que representa al PSUV y sus aliados, con el fin de hacerle entrega de una comunicación en la que expresamos la urgente necesidad de la incorporación efectiva de los diputados del PSUV a la mencionada comisión preliminar, de forma que, con la representación plural de las fuerzas políticas, pueda avanzarse en la designación de los representantes de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Electorales y con ello dar pasos firmes para el nombramiento de un CNE que promueva la participación ciudadana en los procesos electorales. Avanzar en la designación de rectores de forma unilateral, utilizando atajos como el Tribunal Supremo de Justicia o un pretendido acuerdo en la Mesa de Diálogo Nacional, en nada ayuda a la construcción de confianza de los ciudadanos ni al fortalecimiento del voto como instrumento de cambio democrático. Eventos electorales construidos en base a estas premisas solo lograrán mayor rechazo y abstención que los registrados en el año 2018 y, lejos de resolver el conflicto político, prolongará la pugna entre los actores, dejando de lado el sufrimiento del pueblo venezolano. Bien, parte de las declaraciones de esta rueda de prensa ofrecida en Provea, donde Mariela Ramírez del Movimiento Ciudadano de Leletra y Griselda Colina, Observatorio Global de Comunicación y Democracia, en representación de la sociedad civil, exigen la unión política para el desenlace de la crisis que vive actual Venezuela. Además, aseguran que la vía electoral es la principal para transitar hacia la democracia, por lo que exigen la unión y reconocimiento de todos los factores políticos en Venezuela. Para Punto de Corte, bajo el lente de John Dene Martínez, Nurel Jean Contreras.